¿no? Que es inevitable para todos reflexionar y pensar o hacer comparaciones con respecto a otras dictaduras. Un breve comentario: cuando Gabriel me pidió que moderara este panel, bueno, me decía la importancia que para él tenía y que para muchos hacer relevante el rol que tuvo esa solidaridad internacional en el caso específico de Venezuela, ¿no? Y que con solo ir, por ejemplo, al Palacio, al Museo de la Memoria en Santiago, ver todos los nombres de las personas que ahí se exilaron, en el caso de Uruguay, argentinos y Chile. Y bueno, no vamos a comentar sobre lo que hoy pasa en Venezuela y bueno, cómo estos países se han abierto justamente a recibir tantos exiliados. Pero bueno, para ir cerrando, les voy a pedir muy cortito, 2 o 3 minutos cada uno, un mensaje final desde su perspectiva, desde sus estudios, desde lo que hoy se abordó y lo que ha ocurrido, pero que nunca dejará de tener repercusión hacia adelante, y que justamente la importancia de la democracia, de los derechos humanos, y cómo ese grito, que no es de Argentina, es de todas partes del mundo, de nunca más, para que un país no vuelva a vivir los horrores de la dictadura, bueno, en este caso chilena o uruguaya. Así que, Nelson. Gracias. Bueno, acá él decía algo importante, Patricio, sobre el tema de lo que la gente sabía en dictadura, y eso hace la importancia de lo que es vivir en democracia. La gente conocía una versión totalmente distorsionada, totalmente parcial. O sea, bueno, claro, no creían rumores, porque en realidad me parecía que vivían otra cosa. Cuando vuelve la democracia hay otra percepción. Pero a mí me parece algo importante para cerrar, es hoy la democracia y la defensa de los derechos humanos está viviendo un gran desafío, que es con el fenómeno del narcotráfico, que está pegando durísimo en nuestra región. Argentina, Paraguay, Uruguay, no sé Chile, pero digo, no debe estar ajeno, pero Argentina, Paraguay y Uruguay lo están viviendo muy duro. ¿Qué es lo que pasa ante esos fenómenos? Que crece un reclamo de seguridad, en el cual mucha gente dice, la policía no puede, que participe el ejército. ¿Cómo entra el ejército a agarrar poder en aquellos años previo a dar el golpe? El presidente de la República, Jorge Pacheco Areco, era un hombre de derecha, pero cuando le empiezan a decir para convertir a los tucumanos, los militares, él se niega, con una frase más o menos parecida que decía: cuando los militares los sacan los cuarteles, no sabes cuándo vuelven. ¿Qué sucedía? Los tupamaros, el movimiento tupamaro comenzó generando simpatía con acciones propagandísticas. Robaban camiones de cadenas de supermercado y lo repartían en barrios pobres. Le robaron los lingotes de oro a una familia de las más ricas y de las más conocidas como ricas del Uruguay. Eso les dio popularidad. Cuando pasaron a otra etapa más violenta, con atentados, con muertes, la gente empezó a rechazar eso, y eso uno tiene encuestas, ¿no? Empezó a sufrir la violencia de la inseguridad. No de la inseguridad rapiña, de la inseguridad de que en un atentado pudieran morir o un hijo. Bueno. O sea, la gente empezó a rechazar y empezó a validar que, bueno, si no se respetan mucho los derechos humanos, pero para combatir la guerrilla, acepto. El presidente de la República no quería. ¿Cómo? ¿Por qué cambia de opinión? Yo creo que acá, en todo lo que pude investigar, es una incógnita que me queda. En el libro pongo, no tengo elementos y quizás nunca lo podamos saber. En el año 71 se produce una fuga que es récord mundial. Se van 111 presos, 106 tupamaros más presos comunes de la cárcel de Punta Carretas, en un barrio muy sobre la Rambla, donde hay un shopping ahora. Se fugan por un túnel. 111 personas por un túnel salen en la casa de 2 señoras que ven que se abre el piso y empiezan a salir uno tras uno 111 hombres. ¿No? Una de las mujeres vive y dio un testimonio ahora, hace poco. Está en la casa. Salieron, se dan cuenta, 111, y estaban los camiones esperando para llevarlos, salían todos con tierra. Ese día el movimiento tupamaro hizo varios actos, en otro le llamó la operación Terotero, por aquello de grita y pone el huevo en otro lado, en el cerro alejado para distraer. Obviamente ahí había policía comprada. Pero ¿qué pasa? El gobierno queda en ridículo mundial y ahí sí el presidente Pacheco asigna la lucha contra el movimiento tupamaro a las Fuerzas Armadas.
Cuando entran las Fuerzas Armadas, publican un documento que ahora he leído, en ese momento, yo la prensa no destaca nada, ahora he leído, se ve que ahí dejan claro su apetito por usurpar el poder, en aquellos documentos, que pasan medio desapercibidos en ese momento. Yo me pregunté siempre los servicios de inteligencia, ¿sabían y dejaron esa fuga para que hubiera un elemento para hacerlos entrar? Es una especulación, y como periodista no me gusta especular, no hay ningún documento ni puedo conseguir ningún testimonio que me dé. Pero ahora que está el desafío del narcotráfico, y yo a veces lo he discutido incluso con alumnos que me dicen, pero no le parece que la policía no puede, el narcotráfico tiene una penetración en las zonas pobres y en vincular a niños y adolescentes y a jóvenes de una forma rápida que ni se dan cuenta que pasan a integrar una banda delictiva. Entonces, hay una revalorización de la democracia. Uruguay, creo que en eso, yo decía, aprendió bien la elección, se defiende, hay cultura republicana, pero tenemos fallas que vamos arrastrando que nos llevan a una toma de decisiones difíciles, donde mucha gente habla de los políticos como que los dirigentes políticos fueran ellos, sin asumir que no hay barreras para entrar a la política y todos pueden. En Uruguay, en Argentina, está claro que pueden, en Chile pueden, y si uno no entra es porque no quiere. Entonces, cuestionar a los que entran y asumen responsabilidad es fácil, pero eso lleva a veces a situaciones de desgaste cuando se desgasta la política. Porque como decía hoy, creo que fue Fernando, a lo primero que atacan las dictaduras es a la política, y lo que hay que reivindicar es la política. Sí, quiero subrayar también ese punto. O sea, sin política la sociedad no funciona. Yo en mi clase siempre digo que los políticos son como los médicos o como los recolectores de basura, esenciales para una sociedad, pero uno no los quiere estar viendo todo el tiempo. Si te toca ver médicos o ir al hospital todo el tiempo, porque hay algo que funciona mal. Lo mismo con los recolectores de basura, no los queremos ver todo el tiempo, pero alguien te dice, mira, vamos a hacer una sociedad sin recolectores de basura, pues esa ciudad va a funcionar muy mal dentro de muy poco. Pero también quiero subrayar el punto de una lección que se aprendió y que me parece que es importante reiterar, y es cero tolerancia a la violencia política, porque cuando entramos a periodos de violencia política, la violencia pues alimenta más violencia. Durante el estallido social en Chile en 2019, recuerdo haber tenido discusiones muy serias con mucha gente, incluido gente que ahora está en el gobierno, el propio presidente Boric. Los estudiantes gritaban evadir el transporte público, no pagar, otra forma de luchar. Es como, pues no es otra forma de luchar, digo, eso no podemos tolerar eso. La semana pasada, que también empezaron ciertas protestas en Chile, los estudiantes volvieron a hacer lo mismo y el gobierno, aquellos que gritaban evadir, no pagar, otra forma de luchar, que ahora son voceros del gobierno o presidentes de la República, dicen, no, todos tienen que pagar. Es como, bueno, pues tú tienes poca credibilidad diciendo eso, porque hace 3 años estabas diciendo evadir, no pagar, otra forma de luchar. Tolerar cualquier forma de violencia política te pone en un slippery slope, se dice en inglés, una resbaladiza, ¿no? Una pendiente resbaladiza que pues te lleva a cosas muy malas. Ahora, probablemente muchos de los jóvenes no entienden, y termino con este ejemplo. Yo enseño en la Universidad Diego Portales en Chile, que queda en una calle que se llama Ejército Libertador, cerca de donde había varios regimientos. Y hace 2 años había una exhibición de aviones y trajeron un avión, un Hawker Hunter, que fueron los que bombardearon La Moneda, y lo hicieron aterrizar por ahí cerca para mostrarlo en esta exhibición. Y me acuerdo que estaba afuera con unos estudiantes y pasó el Hawker Hunter a 20 cuadras del Palacio de la Moneda, donde está la universidad, y yo quedé mirando, veo a otro colega, y nos miramos los dos así como un Hawker Hunter volando aquí tan cerca, ¿no? Pero además los recuerdo, si miro a mis estudiantes y digo, ¿qué piensan? Y uno me dice, Top Gun, profe. Qué bueno que cuando ven un avión Hawker Hunter volando sobre La Moneda, piensen en Top Gun, porque pues significa que pues ya no ven eso como una opción, no lo recuerdan. Yo tampoco lo recuerdo, pero lo vi, lo leí, y me parece que esa es una buena noticia. Ahora, las malas noticias es que precisamente porque no tienen ese trauma, pues piensan que pues, algunos niveles de violencia sí son tolerables, cuando la violencia siempre es una pendiente resbaladiza que termina mal. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Nelson, Patricio.
a todos quienes estuvieron presentes, por supuesto a Kadal, y sigamos hablando y cultivando la libertad.